Hola, seguimos con la álgebra de límites. Hasta ahora vamos a recordar un poquito lo que hemos visto. Ha sido las siguientes indeterminaciones, que era infinito partido por infinito y se arreglaba dividiendo para la máxima potencia. Luego infinito menos infinito, que se arreglaba o bien haciendo cuentas o bien multiplicando por el conjugado. Estos dos eran las indeterminaciones que hemos visto hasta ahora. En este vídeo os voy a explicar una nueva indeterminación y cómo se arregla, que es la de 1 elevado a más o menos infinito. Entonces, para ello, primero vamos a ver un poquito de una explicación acerca de una función característica. La función característica que vamos a ver es 1 más 1 partido de x elevado a x. Y lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando x tiende a más infinito de esta función. Lo vamos a hacer de las tres maneras que conocemos hasta ahora, es decir, viendo la gráfica, haciendo tablas o utilizando la álgebra de límites. Entonces, vamos a empezar por la álgebra de límites para que veáis cómo es el límite de una potencia, aplico la propiedad y es el límite de la base elevado al límite del exponente. Entonces, el límite de la base, si nosotros sustituimos la x por infinito, ¿vale? Nos quedaría esto así, y si sustituimos aquí la x también por infinito, el límite sería infinito. Entonces nos quedaría, esto es 0, ¿vale? Por lo tanto, 1 elevado a más infinito, que es una indeterminación y tenemos que arreglar. Así que por ahora con la álgebra de límites nos quedaríamos en una indeterminación. Haciendo la tabla de valores, ¿veis? Si x tiende a más infinito, pues la x damos cada vez valores más grandes. He elegido estos valores, como veis, ¿vale? 10 a la 5, 10 a la 6, etc. Y he ido calculando cuánto es la imagen de esos valores de x. Si os fijáis, a medida que vamos aumentando el valor de x, el valor de la y se nos va aproximando pues a un número que es 2,71828, etc., que no es exactamente igual. Entonces, este número decimal infinito, no periódico, ¿vale? Es un número irracional. Es muy parecido este número que tenemos al número pi, pero este se conoce como número e. Así como el número pi sabemos que es 3,14, 15, 9, etc., ¿vale? Pues el número e es muy similar en condiciones a este número pi, pero adquiere este otro valor. Fijaros, aquí os he puesto el número e con un montón de decimales, que evidentemente no os tenéis que aprender. Pero es característico que esta función, a medida que la x va aumentando, la imagen de la función se aproxima a un número característico que es el número e. Si hacemos la representación gráfica de esta función, ¿vale? Tenemos este de aquí, y si nosotros os fijamos que a medida que vamos aumentando el valor de x, el valor de la y se nos va aproximando a un valor, ¿vale? Que es el número e. Así pues, para poder resolver este tipo de indeterminaciones, las que nos salen 1 elevado a más menos infinito, lo que vamos a utilizar es el número e. Hay que tener muy en cuenta que el número e es este límite de esta función. Es decir, una función que tenemos aquí un 1, una suma, un 1 y aquí en el denominador lo mismo que en el exponente. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, este ejercicio, límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión, de esta otra función, será aplicando la álgebra de límites, límite de la base elevado al límite del exponente. Si hacemos cuentas, es decir, sustituyendo la x por infinito, etc., pues obtenemos que es 1 elevado a infinito y por tanto una indeterminación que tenemos que arreglar. Entonces, ¿cómo se arregla esta indeterminación? Pues tenemos que buscar una función lo más parecida posible a esta del número e, que hemos dicho que haya un 1, aquí también un 1 en el numerador y en el denominador una x, lo mismo que en el exponente. Si os fijáis, en una primera instancia nosotros tenemos aquí el 1, con lo cual en principio perfecto. Aquí tenemos un 3 que tendríamos que quitar para tener un 1 y luego en el denominador tendremos que tener luego lo mismo que en el exponente. Entonces, el primer paso será dividir para 3 tanto el numerador como el denominador. De esta manera, si continuamos, en el numerador nos quedará 1
y en el denominador nos quedará 2x partido de 3. De esta forma, con este paso de aquí a aquí, ¿vale? Ya hemos conseguido que en el numerador tengamos un 1, que es lo que queríamos obtener. El siguiente paso es conseguir en el exponente que tengamos lo mismo que el denominador. Si os fijáis, aquí tenemos en el denominador 2x partido para 3 y aquí en el exponente x menos 1. Para poder conseguir esto, lo que vamos a hacer es multiplicar aquí por todo esto. Es decir, x menos 1 lo vamos a multiplicar por 2x, lo vamos a multiplicar por 3 y vamos a dividir por 2x y dividimos para 3. ¿Con qué objetivo? Porque de esta manera nosotros tendremos en el exponente 2x partido para 3, que será lo mismo que tengamos en el denominador. Entonces, en el siguiente paso pondremos todo esto junto, es decir, 1 más 1 partido de 2x dividido para 3, y en el exponente solo cogeremos lo que nos interesa, que es el 2x partido para 3. Y el resto de cosas, x menos 1, el 3 y el 2x, serán otra vez nuestro exponente, que es lo que nos quedará. Entonces, de esta forma hemos conseguido toda esta parte hacer que sea una función similar a la que a nosotros nos interesa, que es la del número e. Si os fijáis, repito, 1 más 1 en el numerador y en el denominador lo mismo que en el exponente. Y todas aquellas cosas que quedan las ponemos también en el exponente. Para poder seguir resolviendo este límite voy a aplicar la álgebra de límites, es decir, límite de una potencia será el límite de la base elevado al límite del exponente, quedando por tanto esta expresión: límite de la base, límite del exponente. Si os fijáis, en este límite de la base tenemos justo este límite de aquí, ¿vale? Entonces este valor será el número e y solo nos queda calcular el límite del exponente, que este es un límite de los que ya conocemos y podemos resolver, que queda, si lo resolvemos aparte, ¿vale? Haciendo las cuentas del numerador nos sale infinito partido por infinito, que es una indeterminación que arreglamos dividiendo para la máxima potencia, ¿de acuerdo? Y al final nos sale este límite 3 medios. Entonces, si lo sustituimos aquí, nos quedará por tanto el final de este límite, que será e elevado a 3 medios. Y esta es la solución del límite inicial. Es conveniente que este límite lo vayáis haciendo a medida que lo voy explicando para entender todos los pasos, porque todos los límites que veamos a partir de ahora de estos ejercicios en los que nos salga este tipo de indeterminaciones, lo vais a tener que resolver utilizando el número e, es decir, los pasos que hemos ido haciendo en este mismo ejercicio. Os propongo ahora resolver estos ejercicios, ¿vale? Todos estos, lo primero que tenéis que hacer es ver el tipo de indeterminación que sale, porque a veces puede parecer que sea del número e, porque puede llevar, por ejemplo, pues una base y un exponente, y automáticamente podéis pensar que es 1 elevado a infinito, pero no siempre tiene que ocurrir eso. Puede ser que salga un número real sin tener salir una indeterminación. Entonces, lo primero es comprobar que salga indeterminación 1 elevado a infinito. Entonces, una vez comprobado esa indeterminación, tendréis que arreglarlo haciendo los pasos que hemos visto. A modo de ejemplo, voy a empezar haciendo el ejercicio C, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo se tendría que proceder. Imaginaros, por tanto, que nos ponen este ejercicio, este límite para poder resolver. Entonces, lo primero, ver si sale alguna indeterminación o no. Entonces, tenemos que esto sería igual en el numerador. Como es un polinomio, sería más infinito, en el denominador más infinito y en el exponente sería menos infinito, ya que tenemos, si os fijáis, aquí menos x. Entonces, veis que directamente esto es una indeterminación que previamente tenemos que arreglar porque todavía no nos ha salido la indeterminación 1 elevado a infinito. Entonces, como la primera que nos sale es infinito partido por infinito, tenemos que arreglar esta, que corresponde con esto de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es dividir para la máxima potencia. Entonces, dividir para la máxima potencia en este caso sería dividir para x al cuadrado, me quedaría 1
más 3 partido de x más 2 partido de x al cuadrado partido de 1 más 1 partido de x al cuadrado. Si esto lo sustituimos por infinito, nos quedará 1 partido de 1, es decir, 1. Por lo tanto, esta indeterminación la hemos arreglado, ¿vale? Y será 1 elevado a menos infinito. Ahora, esta nueva indeterminación ya la podemos arreglar con el número e. La pregunta es, ¿desde dónde tengo que partir para arreglarlo? Desde el ejercicio inicial, ¿vale? Es decir, todo esto que hemos hecho solo nos ha servido para ver qué era esta indeterminación. Entonces partimos otra vez de este, ¿vale? Y hacemos los pasos correspondientes. Si os fijáis, tenemos que encontrar, ¿vale?, una función similar a esta, que tengamos un 1 más, ¿vale?, y lo que tenemos aquí y elevado al exponente. En nuestro caso, nosotros no tenemos un 1 como nos ocurría en el ejercicio anterior. Entonces, para ello, ese paso previo que antes no había hecho, sí que lo tengo que hacer ahora, y será, apuntaros bien, es sumar 1 y restar 1. Es decir, cogiendo este límite, ¿vale?, lo que he cogido ha sido sumar 1 más 1, ¿vale?, porque esto sería más 1, y luego lo que he hecho es puesto nuestra función menos 1, porque de esta manera este más 1 lo voy a mantener y ahora esta expresión la voy a juntar. ¿Cómo? Haciendo mínimo común múltiplo de esta parte y esta. Entonces, si os fijáis, este es el mínimo común múltiplo, entonces me queda menos, y aquí pongo el denominador. A partir de ahora simplemente consiste en hacer cuentas en el numerador y ya podéis seguir los pasos que hemos visto en el ejemplo anterior, que serían exactamente los mismos, al llegar hasta el final, hasta un valor o una expresión en la que seguramente, evidentemente, nos tiene que salir el número e. Pero es muy importante que cuando tengamos funciones en las que no aparezca este número 1 delante, el primer paso será sumar 1 y restar 1. De nuevo vuelvo a repetir que en todos estos ejemplos lo primero que tenéis que comprobar es que salga este tipo de indeterminaciones, porque puede ser que no lo sea y entonces no es necesario resolverlo a través del número e, sino que sea un valor, un número real o salga otro tipo de indeterminación. Hasta aquí son todos los límites que vamos a ver cuando x tiende a más infinito. Repito, con las diferentes indeterminaciones que hemos visto. El siguiente apartado son los límites cuando x tiende a menos infinito. Es muy sencillo, simplemente lo que tenéis que hacer es que se va a proceder de este modo. Lo vamos a ver con un ejemplo para que lo entendáis fácil. Imaginaros que ahora nos pone el límite cuando x tiende a menos infinito y como veis aquí tenemos un cociente de polinomios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Directamente vamos a poner un cambio, es decir, x tiende a más infinito, ¿vale? Antes teníamos menos infinito y ahora vamos a poner más infinito. ¿Y qué es lo que tenemos que modificar? Pues en todos aquellos donde ponga x, nosotros vamos a poner menos x. Entonces de aquí será menos x, luego esto es menos, este menos, pero aquí nos vuelve a aparecer x, tendremos que poner menos x al cubo, más 5 por otra vez x, pondremos menos x, menos 11. Y lo mismo en el denominador. De esta manera lo que hemos hecho ha sido una modificación para hacer límites cuando x tiende a más infinito, que ya sabemos cómo se resuelven. Entonces, ahora lo que consiste es hacer cuentas en este polinomio, quedándonos así. Menos x, ¿vale? Luego este menos x al cubo es menos x al cubo, que por este menos es más. Luego menos 5x menos 11. Y en el denominador 4. Luego esto de aquí sería positivo, pero con este es menos 9x al cuadrado. Y esto quedaría menos x al cubo. Ahora ya tenemos un límite como los que hemos visto hasta ahora. Límite cuando x tiende a más infinito. Entonces, primero vemos que es más infinito partido de menos infinito. Más es porque el término de mayor grado es positivo en el numerador y aquí el término de mayor grado es negativo en el denominador, entonces nos queda una indeterminación. ¿Cómo se resuelve esta indeterminación? Dividiendo para la máxima potencia, que es x al cubo. Si lo hacéis,
y vais sustituyendo, al final nos queda este límite menos 1. Entonces, el paso importante es cuando tengáis menos infinito, ¿vale? Ponéis más infinito y donde ponga x, en todas las situaciones, tenéis que poner menos x y luego operar.